Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo el honor de tener por segunda vez de invitada a Laura Rodríguez Frías. En esta ocasión me la robé del seminario y solo la traigo a ella para hablar de algo, bueno, entre este contexto, recientemente terminó un seminario sobre Nietzsche, sobre el pensamiento de Nietzsche y sus personajes conceptuales, y a raíz de esto pues queremos cerrarlo con broche de oro y concluir un poquito sobre él. Laura es coordinadora del seminario Nietzsche Complutense. Es vicepresidenta de la Asociación de Epistemología de la Complutense también, colaboradora honorífica del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Tiene un grado en Filosofía y tiene licenciatura en Filología Hispánica por la Complutense y tiene un magíster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la Universidad de Salamanca. Laura, pues bienvenida, muchísimas gracias por dejarte robar el día de hoy. Ahora solita, ahora quitamos a los demás. Te robé solo a ti. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por volver a invitarme. Un placer estar aquí de nuevo contigo. ¿Cómo es que llegas a Nietzsche? ¿Y por qué Nietzsche? O sea, al final ya es, porque es un filósofo complicado, a lo mejor, y un poco ahí polémico. ¿Cómo es que llegas a él y por qué? Porque, Bueno, yo creo que dentro de la filosofía hay dos tipos de autores. Hay algunos autores que lo quieren dejar todo completamente explicado y completamente cerrado, y otro tipo de autores como Nietzsche que dejan más que el lector se lo lleve a su propia interpretación. La interpretación además es mucho más abierta y no te ofrecen verdades absolutas, sino solo, como dice Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones, te da como una interpretación. Y yo siempre he sentido muchísima más afinidad por estos autores que, digamos, permiten que el lector participe o permiten que se lo lleve a su terreno y dejan las interpretaciones un poco más abiertas y no te las presentan dogmáticamente como verdades absolutas. Así que la verdad es que desde el principio Nietzsche a mí me encajó muy bien. El mensaje, creo que entiendo bien por dónde va Nietzsche, creo que soy afín, ¿no?, a esa mirada nietzscheana y desde el principio me sentí así. Creo que es como una afinidad espiritual, como diría él, ¿no?, de Stendhal y Dostoyevsky, por ejemplo. poco, y antes de empezar ahora sí netamente con este seminario, fue una experiencia híbrida para ti. Y bueno, cuando yo te veía en los videos, se nota que no era como que algo que estabas tú impuesta. De hecho, tú lo confiesas, ¿no? Que esto de a lo mejor dar una lección por la cámara es algo complejo, es algo innovar. ¿Cómo fue este proceso, este seminario que está pensado en llegar o en seducir un poco a quien lo escucha, seducirlo en mí, seducir en clavarle esa espinita para que el lector, tú mismo lo defines, para que poder leer a Nietzsche por tu cuenta? ¿Cómo fue? Bueno, aunque tenías personas, a lo mejor este modelo híbrido, ¿cómo lo sentiste? ¿Qué experiencia te deja? La verdad es que me gustó muchísimo que fuera un modelo híbrido, porque por una parte, al ser online, sentía que podía llegar a más gente y como por tema bueno, del coronavirus, no puede haber mucha gente, el aforo es muy limitado, me parecía que era lo más justo, ¿no?, para que pudieran enterarse todos aquellos que no pudieran asistir. Y ni siquiera ya por el tema del coronavirus, sino también de todos aquellos interesados que ni siquiera estén en Madrid, ¿no?, o ni siquiera estén cerca de la universidad. Me parecía muy interesante que le pudiera llegar a mucha gente, pero a la vez he de confesar que a mí me pone nerviosa hablar sola ante la cámara. No tener interlocutor se me hace muy antinatural. Entonces, tener a los alumnos ahí, ver sus caras cuando asienten y tú ves que lo están entendiendo, o las caras de interés, entonces como que te motiva a seguir explicando, o las preguntas es lo mejor de todo, cuando ves qué es lo que no entienden o qué les interesa o dónde quieren indagar más, eso enriquece muchísimo y además hace, bueno, el propósito de la comunicación, que al final es transmitir una información a otra persona, a otro grupo de personas, como que se cumple, ¿no?, en ese formato. Cuando uno está solo ante la cámara, no como ahora, porque ahora te tengo delante a ti y eres mi interlocutor, entonces realmente no estoy sola ante la cámara. Pero si yo me quedara, por ejemplo, dando una clase que me ha pasado sola, sin ningún tipo de feedback del alumno, a mí aquello me rompe mucho el proceso comunicativo porque es como si estuviera hablando sola, como si estuviera hablándole a la pared, ¿no? Entonces, como que no me motiva a seguir explicando porque ni siquiera veo cuáles son las reacciones del alumnado que tengo delante, si están escuchando, si lo están entendiendo. Es decir, se me hace muy complicado sin esa respuesta, sin ese feedback.
Tú tienes a chicos, das clases a chicos en instituto, das en la universidad. ¿Cómo ves este proceso, este modelo de crees que llegó? Porque bueno, antes existía un poco la educación a distancia y todo, pero a lo mejor este momento híbrido, o a lo mejor esta formación en línea, tú como docente, como inmiscuida en esta plataforma académica, ¿crees que se quedó de alguna manera o se va a quedar de alguna manera como que la virtualidad o realmente, por ejemplo, en humanidades o en algo así, se va a volver más tarde que temprano a la escuela, a los salones? ¿Cómo lo ves tú? Y bueno, y quizá también comparando la universidad con estos chicos que tienes de 11 a 20 y que, bueno, también traen otro chip y a lo mejor traen otra mentalidad muy, muy diferente. Realmente, es decir, son mundos muy diferentes de lo que trabajo en el instituto. Bueno, además ahí soy profesora de lengua castellana, no de filosofía. Am, es otro tipo de alumnado con otro tipo de necesidades. Yo ahí sí que no veo nada pertinente continuar con la enseñanza online porque son pequeños, son todavía muy inmaduros, entonces no son lo suficientemente responsables como para estar delante de una cámara y estar atendiendo. No tienen la edad todavía, ¿no? Entonces necesitan como una figura, el profesor, no sé cómo estará en México, pero el profesor aquí en España, la figura del profesor tiene algo materno y paterno, es decir, tienes que educarlos, tienes que estar pendiente de ellos, tienes como que ellos tienen que sentir que te haces cargo también de ellos y que les presionas para que trabajen. Eso a través de la cámara es prácticamente imposible, aunque les obliguemos a que la enciendan, a que estén delante. Luego no sabes si están delante, pero están jugando al ordenador y tú no ves su pantalla. Es imposible controlarlo. Entonces, cuando estamos en clase es mucho más fácil ver si un chico está trabajando o no. Y además ellos como que se conectan mucho más con el trabajo de clase, como que ya compiten entre ellos a ver quién saca la respuesta antes. Es como que el clima les favorece mucho, ¿no? O favorece mucho el estudio. También que el profesor esté pendiente. En la universidad, sin embargo, lo veo factible, es decir, por una parte, el alumno ya tiene la responsabilidad como para atender él solo, no necesita que un profesor esté pendiente de él y en la universidad nadie está pendiente de los alumnos. Pero por la otra, bueno, también me daría pena si se siguiera únicamente con un modelo virtual que se perdiera toda la vida de la universidad, porque no, es decir, no es solo estar en la clase, sino comentar con tus compañeros, comentar con el profesor cuando acaba la clase, irte a la cafetería a tomar un café con tus compañeros, todo eso enriquece mucho la vida en la universidad. Pasas por la universidad y ves un cartel de una ponencia que te interesa, a lo mejor ese día te quedas y la escuchas. Es mucho más fácil también como participar del ambiente universitario si uno va presencialmente a la universidad. Sí que pienso que quizá las clases podrían ser híbridas o podría ser optativo, ¿no? Quien quisiera podría asistir presencialmente y quien no virtualmente también sería una opción, pero bueno, limitarlo solo a lo virtual me parecería triste porque se pierde un poco ese espíritu universitario. Y por otra parte, si algún alumno estuviera interesado en un tipo de educación que solo fuera virtual, hay universidades a distancia, muchísimas. Aquí en España tenemos la UNED, que además, precisamente en filosofía, tiene a grandísimos nietzscheanos como Meca, como Diego Sánchez Meca. Entonces, bueno, es una muy buena universidad con muy buenos profesores y ofrece ya esa virtualidad por si alguien no quiere asistir, ¿no? Pero yo creo que la universidad, la nuestra, la Complutense, por ejemplo, debería seguir con un modelo presencial, desde luego. Y ahora, ya aterrizando un poquito ¿cómo viene la idea de este seminario, de estas 8 ponencias? Bueno, que al final se hizo un programa, pero bueno, ya nos platicarás ahorita a detalle que no se siguió tan tal. Y con esta intención, ¿no? Que es como que acercar a quien escucha, bueno, aunque obviamente está dirigido o pensado para filósofos, bueno, sabías, tuviste gente que no era filósofo como tal, que podía solo tener un interés. Y con generándolo en ese sentido de buscarle clavar como esa espinita al ser quien te escuchaba para acercarse a Nietzsche, para no tenerle miedo, para dejarse seducir por su obra. La idea sale bueno, se me propuso hacer un seminario en la universidad y normalmente las personas que hacen seminarios lo hacen sobre el tema de su tesis doctoral. Yo acabo de empezar mi tesis doctoral, estoy apenas en el segundo año, pero la estoy haciendo parcialmente, entonces el segundo de 6. Mi tema de tesis es Nietzsche y la mujer.
estoy pensando todavía si incorporar o no a Dostoyevsky, es Nietzsche y la mujer. Pero ahora, en esos momentos, yo no estaba preparada para dar un seminario entero sobre Nietzsche y la mujer, porque eso requiere muchísima investigación, es un tema muy concreto y lo podré hacer cuando esté o por acabar la tesis o después de acabar la tesis. Así que se me ocurrió, ya que llevo tantos años en el seminario Nietzsche y, bueno, me he especializado en Nietzsche, a dar un seminario introductorio, así como yo fui a otros seminarios introductorios, como por ejemplo fui a uno de Kant que me encantó. Pensé que también podría ofrecer yo lo mismo, un seminario introductorio a la figura de Nietzsche, sobre todo para hacer, bueno, para comentar lo que tú decías antes, lectores autosuficientes que puedan llegar y coger una obra de Nietzsche y entender por dónde va. Además es que en Nietzsche esto es muy importante porque es aparentemente fácil de leer, pero es tan fácil de leer como fácil de malinterpretar. Entonces necesita como que alguien que sepa muy bien los conceptos, que conozca muy bien el alcance de los conceptos nietzscheanos, alguien guíe, ¿no? a la persona que se introduce en la lectura nietzscheana. Y mi propósito era este, hacer un seminario introductorio sobre, bueno, los personajes conceptuales, que no significa otra cosa que recurrir a los conceptos nietzscheanos que normalmente él encarna en personajes como, por ejemplo, el superhombre, el último hombre, y llevarlo al público, ¿no? Para poder hacer o poder formar esos lectores autosuficientes que lean sin malinterpretar la obra de Nietzsche. Esa fue la idea. Y algo que me gustó mucho es que cómo partes y cómo hilas desde así casi desde los orígenes de la filosofía, porque partes propiamente desde Sócrates, o sea, le das base a Nietzsche y lo vas hilando, ¿no? Lo vas, toda esta epopeya, todos estos personajes iniciacos, todo, cómo, aunque bueno, obviamente no seguiste, comentábamos, no seguiste el programa, ¿cómo logras hilar o hacer este plan de trabajo que quisiste presentar? ¿Cuál fue como que sí, la idea de que se acercaran, pero por qué iniciarlo así? ¿Por qué irte de esta manera? Yo creo que salió de una forma muy natural y es por cómo aborda Nietzsche, cómo aborda Nietzsche los diferentes problemas, ¿no? que se le plantean en su momento en la segunda mitad del siglo XIX. Nietzsche, bueno, como todo el mundo sabe, no era filósofo, sino que era filólogo, ¿no? Un filólogo clásico. Entonces él siempre recurre a los clásicos, siempre recurre al inicio de la filosofía con todos estos autores griegos. Así que empezar desde el principio no fue nada complicado porque Nietzsche mismo lo hace. Luego, el tema es que justamente la época en la que escribe Nietzsche, que es esta época, en la segunda mitad del XIX, la época del nihilismo, presenta justamente como un rompimiento con toda la tradición anterior. Y gracias a esa ruptura, ¿no? que se plantea respecto a las épocas anteriores, permite que uno haga como una reconstrucción. ¿Qué ha pasado, ¿no? En el principio, que se ofrecen como dos caminos, esto hablo en varias sesiones, el camino de lo estático y el camino del devenir, el camino de Heráclito, ¿no? Y el camino de Parménides, como en ese momento inicial, originario de la filosofía presocrática, se opta por un camino que es el camino de lo estático, el camino de Parménides, que luego sigue Sócrates, Platón, hasta la época del nihilismo, en el que se produce esta ruptura y se rescata la segunda vía, esa vía que quedó descartada en el pensamiento antiguo, ¿no? presocrático, que es la vía de Heráclito. Entonces, al final, estamos como en un momento en el que se vuelve al pasado para rescatar una vía que quedó desahuciada como muy pronto dentro de la filosofía. Entonces, es Nietzsche el que promueve que se pueda hilar todo este recorrido cultural. Nietzsche no, bueno, también habla de la ilustración, de hecho, realmente rastreando la obra de Nietzsche también es posible hacer esta reconstrucción epocal, ¿no? que va por las distintas épocas y va viendo cómo el ideal de Parménides se va encarnando en cada uno de los momentos, ¿no? Bueno, con un matiz, digamos, más epistemológico en Platón, luego con un matiz más moral en el cristianismo, luego con un matiz totalmente o más enfocado a la ciencia desde el Renacimiento, luego con la ilustración al tema de la educación, ¿no? Pero siempre es abogar por ese estatismo, ¿no? Siempre es el ideal de Parménides, digamos, despuntando en las diferentes disciplinas. Y cómo al final, ¿no? En la época del nihilismo, en la segunda mitad del XIX, esta mirada parmenidia se rompe y se rescata a Heráclito. Yo creo que más que mérito mío, es más mérito de cómo Nietzsche aborda esta problemática y el momento desde el cual escribe Nietzsche también, claro. Y bueno, ahora sí, darnos como que lo que hicimos, parte de esta entrevista es tratar de como dar estos pequeños teasers, quizá,
de cada una de las sesiones para bueno, tratar de incentivar a quien nos escuche de que se conecte con Nietzsche y que entonces le dé hambre por entrar a este seminario. Un resumen, algo así como muy, muy escueto de esta parte. Para empezar, no, la primera sesión la verdad es que no se corresponde con este título. Sí, Es que el básico. problema es que el seminario, claro, como tú decías antes, se plantea como un híbrido entre, digamos, una asistencia virtual y una asistencia presencial. Sin embargo, originariamente es un seminario de facultad para los alumnos de la facultad que pueden conseguir pues, un crédito optativo para su carrera, es decir, está enfocada a los alumnos de la facultad. Entonces, simplemente como que se abrieron las puertas de esa clase al mundo online, pero está planteado como una clase. Como toda clase, es al final un elemento vivo. Entonces, uno hace un programa, pero luego aquel programa pues se va cumpliendo de una forma diferente a como uno había planeado. Los alumnos hacen preguntas, ves como profesor que hay ciertos temas que o que no entienden o que no tienen suficientemente base, o que quieren indagar, y entonces vas modificando un poco y te vas adaptando un poco al alumnado que tienes delante. Cuando yo planteé este programa, también todavía, claro, era un momento en el que, bueno, uno lo plantea también, digamos, de forma muy idealista, y luego cuando uno se pone a preparar la clase ve que se ha olvidado algo o que a lo mejor tendría que remarcar algo más, y claro, las sesiones se van haciendo más densas y más densas. Entonces, de esas 8, la verdad es que pude dar las 6 primeras y las 2 últimas no llegamos. Es decir, se trató de algún modo en las otras sesiones, pero no llegamos a las 2 últimas. Sin embargo, cada sesión está como muy enriquecida, ¿no? Porque al final como que yo fui aportando todos los elementos que yo consideré necesarios. Por ejemplo, en esta primera sesión no llegué a hablar bien sobre todo del racionalismo socrático, lo dejé ya para la segunda sesión, porque me detuve mucho en el contexto. Pensé que era muy importante que primero se tuviera claro desde qué momento está escribiendo Nietzsche, ¿no? Que es este momento que decía antes de la segunda mitad del 19, con el tema del nihilismo, y ver cómo supone esa ruptura, ¿no? Frente a todos los movimientos anteriores. Y claro, eso pues me llevó bastante tiempo. También no contaba, algunos alumnos sí eran de la Facultad de Filosofía, pero otros eran o de la Facultad de Filología o de otras carreras, más todo el alumnado online, que claro, ahí no, ni siquiera tengo un control, ¿no? de dónde vienen esos alumnos. Entonces, claro, tengo que como que partir de cero para recoger a todo el mundo, y la idea del seminario era esa, partir de cero, recoger a todo el mundo y introducirlo en el pensamiento nietzscheano, pero claro, haciendo referencia también a la época que es imprescindible para entender a Nietzsche. Entonces, bueno, la primera sesión al final más bien quedó como una introducción al contexto nihilista de la segunda mitad del 19, y expliqué también los conceptos de juventud nietzscheanos de lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Como son las primeras piedras para construir un poco la catedral del pensamiento nietzscheano. Al final, la primera sesión fue esa. Esta primera clase hablas por ejemplo, del como que el índice bibliográfico que vas a dar, como que todo esto de las obras completas, los libros, por ejemplo, de Fink, ¿no? Cómo te puede permitir acercarte a él, divides las etapas de Nietzsche, las 4 etapas de su historia. Eso este fue como más como que un super intro de Nietzsche en lo general. Primera clase, como dices, traté también del tema de la bibliografía, porque en el caso de Nietzsche es bastante complicada. Como es un autor muy trabajado no solo en alemán, también en español, entonces tiene su propia forma de ser citado, en español sus abreviaturas, también, y eso es imprescindible para que nosotros nos podamos organizar y para que podamos investigar, ¿no? Nietzsche es un autor aforístico, entonces va tratando los temas como de fragmento en fragmento. Así que es muy necesario que sepamos manejar las obras completas, ¿no? Al final del cuarto tomo, si no me equivoco, viene el índice de conceptos, y ahí es imprescindible que uno se sepa manejar. Y, por ejemplo, si está investigando, como en mi caso, el tema de la mujer, pues yo me voy ahí, busco mujer y me salen todos los lugares en los que aparece citada la mujer. A lo mejor falta alguno, pero los principales en toda la obra nietzscheana, en sus obras completas, en la correspondencia y en los fragmentos póstumos. Entonces yo necesito orientarme en esas abreviaturas para saber dónde buscar, porque si no, se hace imposible. Nietzsche no es un autor que puedas coger un libro y leértelo, digamos, del tirón, porque es que no está pensado así. La obra de Nietzsche no está pensada. Él mismo dice que no está pensada así, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de Aurora, ¿no? De cómo ha concebido Aurora, por ejemplo. La única obra que es así más lineal
es casi el nacimiento de la tragedia o genealogía de la moral. Diría que son las dos que tienen más forma ensayística, ¿no? De principio a fin. Las otras son muy aforísticas y nos tenemos que orientar siempre pues buscando conceptos y teniendo como una línea de investigación que nosotros aportemos. No, porque en Nietzsche no la vamos a encontrar una perspectiva en cada obra, pero no digamos una introducción, nudo y desenlace, como estamos acostumbrados, ¿no? Un ensayo que esté dividido así. Varias veces nos pasó que encontrábamos conceptos que Nietzsche definía de formas opuestas, entonces es muy difícil orientarse bien si uno no tiene este dominio o sobre todo si uno no entiende el punto de vista nietzscheano, porque cuando uno entiende bien su punto de vista, ya sabe por qué a veces, por ejemplo, habla bien de la mujer, por qué a veces habla mal de la mujer, ¿no? Ya sabe que se está refiriendo a tipos diferentes de mujer, por ejemplo, pero para eso hace falta, pues, investigar, ¿no? A fondo los conceptos exactos. ¿Y cómo llegar a conocer un poquito, a lo mejor es muy idealista, pero cómo llegar a conocer un poquito este punto de vista nietzscheano para quizá incluso cuando te acercas sin pues, este bagaje, no perderte en este vicio que puede ser leer algo, leer un aforismo y decir, "Mm, esto se está saliendo de control"? Yo creo que para entender el punto de vista nietzscheano hay dos obras fundamentales, o que al menos a mí me ayudaron mucho, y yo me inicié en Nietzsche con esas obras. Una es de Nietzsche y otra no. La de Nietzsche es Genealogía de la Moral, que para mí es la mejor obra introductoria, porque realmente habla de lo que él entiende por espíritu aristocrático, ¿no? Que es este espíritu que tiene voluntad de poder, que puja, ¿no? Por hacer de la existencia, porque la existencia, digamos, se empape de sus tendencias. Entonces, además lo explica muy bien desde un mito originario, ¿no? Con este mito originario de la casta guerrera y la casta sacerdotal, ¿no? Cómo estaban en pugna, porque una tiene como un cuerpo con mucho más vigor, ¿no? Que sería la casta guerrera, y otra tiende mucho más a la reflexión. Los filósofos venimos de la segunda, ¿no? De la casta sacerdotal, y Nietzsche habla bien y mal de esta casta. Pero bueno, él te va enseñando cómo estos dos tipos de corporalidades contrapuestas, la del guerrero, ¿no? Y la del sacerdote, al final lo que quieren es que se imponga lo suyo, ¿no? Que se imponga el modo de vida que a ellos les conviene, que a ellos les va bien, y que ese modo de vida sea el que se establezca como bueno, como deseable, como canónico. El guerrero, pues, ¿a qué va a atender? Todo lo que tenga que ver con las actividades corporales. Nietzsche lo dice, la danza, la guerra, la caza, por ejemplo. En cambio, el sacerdote, todo lo contrario, a lo que tenga que ver con no manifestar la fuerza del cuerpo, sino que enfocar todas las fuerzas, digamos, a la reflexión, al pensamiento, ¿no? Entonces, claro, cada uno va a intentar que su modo de vida, que su estilo de vida sea el que prevalezca. Eso es la voluntad de poder. Entonces uno entiende, claro, es como es un mito originario, es un poco burdo en el sentido de que es mucho más fácil entenderlo en un principio y con estas definiciones un poco, digamos, hechas con pincel gordo, ¿no? Del guerrero y el sacerdote, pero nos lo tenemos que llevar a la actualidad y pensar desde nosotros mismos cuáles son aquellas tendencias más genuinamente propias, ¿no? Idiosincrásicas que se dan en nosotros. Y yo creo que este libro, Genealogía de la Moral, como lo explica de forma mitológica en ese sentido, es como un mito originario que él no intenta presentar como verdad última, desde luego, como ese mito originario nos ayuda a entender por dónde iba Nietzsche. Yo diría esta genealogía de la moral, y luego, como, digamos, sí, como encarnación de lo que está diciendo a una época más cercana a la nuestra, recomendaría El rojo y el negro de Stendhal, porque ahí tenemos a un personaje que es Julián Sorel, que es precisamente o que encarna en muchos momentos esa voluntad de poder de la que está hablando Nietzsche y esa aristocracia espiritual. Sorel no es aristócrata, es de clase muy humilde, pero tiene lo que Stendhal llama fuego sagrado y lo que Nietzsche llama voluntad de poder, que es esa fuerza para imponer lo suyo, para imponer sus tendencias, para imponerse a sí mismo, ¿no? Ante el medio. Y al final consigues un personaje que no es nadie, ¿no? Es decir, es hijo de un carpintero, si no me equivoco, es hijo de un carpintero, sus hermanos también, y llega a ser o llega a estar en una corte noble francesa rodeado bueno, de personajes pertenecientes a la nobleza que cada vez que dicen algo miran de reojo a Sorel a ver si Sorel está aprobando con su mirada, con su gesto lo que están diciendo, porque ha conseguido imponerse como paradigma, ¿no? Es aquel con el que se miden, es la piedra de toque, es aquel con el que el otro sabe si es digno o no es digno, y mezclándose con la nobleza, es decir,
digamos que consigue imponerse, ¿no? Con la nobleza que no sería espiritual, sino que sería esa nobleza más referida a casta. Así que aquí vemos muy bien a qué se refiere Nietzsche con aristocracia espiritual, que no tiene absolutamente nada que ver con aristocracia entendida en un sentido tradicional, ¿no? Como esa casta cerrada. Y ahorita que hablas de poder, de todo esto, bueno, ya lo que era la tercera y la cuarta lección, hablas un poquito, bueno, de este espíritu libre, también de la voluntad de poder con el futuro. Cómo estos dos a lo mejor nos podemos ir de dos en dos, ya vimos como que en los dos primeros esta introducción a lo clásico, pero ahora sí que tomando la esencia de Nietzsche como tal, y en estos siguientes dos, ¿qué es lo que puedes abordas más o menos como planteas? Bueno, pues yo mirando un poco lo que fui tratando en cada sesión, al final he visto que, digamos que fui tratando las diferentes etapas de Nietzsche. Nietzsche tiene tres etapas que algunos autores lo clasifican en cuatro, pero bueno, la tercera y la cuarta vienen a ser la misma. Tiene una primera etapa que es la etapa de juventud, en la que sus maestros son pues Wagner, Schopenhauer, con muchos peros en realidad, porque bueno, son sus maestros casi que mmm, son aquellos que le inspiran, pero ya desde el principio hay muchos puntos en los que no está de acuerdo ni con uno ni con otro. Pero bueno, es la etapa de juventud, la etapa que se llama más romántica, en la que él piensa que que el mundo está constituido por dos fuerzas, lo apolíneo y lo dionisíaco. Eso es bastante de tendencia romántica también, muy en contacto con Schopenhauer. Lo apolíneo sería como esa fuerza que puja por hacer formas y lo dionisíaco lo contrario, la fuerza que puja por disolverlas y así, digamos, se explica el devenir porque a veces, digamos, va cuajando una cultura en unas formas para luego volver a disolverse y otra vez volver a cuajar y así, ¿no? Entonces, en esta primera etapa romántica, sobre todo romántica y además se la llama la metafísica de artista, metafísica porque él todavía ve una estructura en el mundo abstracta, ¿no? Que él le plasma desde este punto de vista abstracto. Sería su etapa de juventud. A esta etapa de juventud yo le dediqué sobre todo las dos primeras sesiones, ¿no? Esta primera, bueno, la primera que es más introductoria, que también hablo de la bibliografía, pero también explico el concepto del apolíneo y lo dionisíaco. Y luego la segunda, en la que ya me meto en el pensamiento trágico, que precisamente sería dentro de la tragedia griega, la, cómo plasman, ¿no? Dentro de la tragedia esta composición dual del mundo, cómo no nos podemos fiar nunca de nuestro discurso porque el mundo está en constante movimiento, siguiendo con la línea de Heráclito, ¿no? Como esas formas son, digamos, perecederas, están en un momento, pero luego lo dionisíaco, digamos, esa fuerza lo va a disolver para luego volver a construir y disolver. Entonces, jamás nos podemos fiar de nuestro discurso porque jamás va a poder dar con una realidad que está cambiando constantemente. Entonces, bueno, ese pensamiento trágico se enfrenta al racionalismo socrático, ¿no? Como Sócrates es el primero que, bueno, Sócrates no es el primero porque ya empieza con Parménides, pero digamos que es la figura más potente que intenta, digamos, reducir el mundo a lo que nosotros podemos explicar de él, reducirlo a la razón, ¿no? A la racionalidad. Entonces, por ejemplo, para él, una tragedia como Edipo Rey no debería haberse producido, es simplemente que Edipo no ha sido lo suficientemente tenaz como para dar con el discurso certero y entonces, digamos, no caer en lo que el oráculo le había augurado, ¿no? De parricidio e incesto. Entonces, bueno, esa primera etapa él tiene esta mirada, sobre todo que se fundamenta en lo apolíneo y lo dionisíaco, ya se contrapone a Sócrates desde el principio y a Parménides y a Platón, a esta línea que digamos que para él se obsesiona con lo apolíneo, quiere cerrar el mundo en compartimentos estancos que lo expliquen perfectamente. Y luego, gracias a esta introducción dentro de la crítica al racionalismo socrático, empieza lo que sería la segunda etapa, a la que yo le dediqué tres sesiones, la tercera, la cuarta y la quinta. La segunda etapa es todavía como una radicalización de esta primera. Todo lo que él había visto, ¿no? Por ejemplo, la composición dual del mundo, nos dice, claro, realmente vendría a decirnos, si es verdad que nosotros no podemos, digamos, agotar la explicación del mundo en un discurso racional cerrado, ¿por qué vengo yo a decir que el mundo está compuesto de lo apolíneo y lo dionisíaco? Si está en constante devenir, en realidad yo no puedo decir nada sobre el mundo, ¿no? Es decir, es extralimitarme. Ve ahí que la metafísica, ¿no? Aunque él pensaba que se estaba oponiendo a ella, a esta metafísica que empieza con Platón y el mundo de las ideas, estaba cayendo en lo mismo porque estaba explicando desde un marco externo
otra vez desde un marco abstracto, cómo nos tenemos que dirigir al mundo, cómo tenemos que observar el mundo y cómo está compuesto este mundo. Entonces él rechaza esta idea y entonces empieza lo que se denomina la segunda etapa, que es la etapa cientificista, ¿no? En la que él, cientificista no porque haga ciencia, sino porque aguza la mirada y entonces no quiere que se le pase ni un resquicio de metafísica, ¿no? Entonces se vuelve con esa mirada, digamos, exigente, como la propia de la ciencia en ese sentido, que no quiere explicar nada a través del mito, por ejemplo, no quiere explicar nada a través del mito entendido también como desde mundos más allá, que sería todo lo referente a la metafísica, y se centra solo en lo que tenemos delante, por así decir. Y siempre llamando a sus explicaciones totalmente a hipótesis, ¿no? Son explicaciones hipotéticas, jamás verdades absolutas. No sé, en esta etapa, en esta positivista, ¿qué más vas aportando? ¿Cómo lo vas reflexionando y cómo hace esa purga, ¿no? Que mencionas Nietzsche, de lo mítico, para así ya algo más concreto, algo hipotético, pero siempre dentro de esta línea más científica. Esta purga la hace, bueno, a su segunda etapa pertenecen Humana demasiado humano, Aurora y La Gaia Ciencia, son estas tres obras. La primera es Humano demasiado humano. Precisamente Humana demasiado humano, él cuando habla de esta obra al final de su vida en el Ecce Homo, donde hace un balance de toda su producción, dice que Humano demasiado humano se la envió a Wagner y Wagner le envió el libreto del Parsifal y fue como un choque de espadas, ¿no? Como una lucha, ¿no? Y ahí fue un choque de espadas, porque en ese momento Nietzsche rompe con Wagner, en ese momento se gesta, ¿no? Esa gran ruptura tan supersonada dentro de los estudios nietzscheanos y de la propia vida de Nietzsche entre Wagner y Nietzsche, ¿no? Y bueno, se produce esa ruptura porque precisamente Nietzsche se vuelve muy autoexigente porque también reniega de gran parte de lo que ha escrito en El nacimiento de la tragedia, de esa metafísica que se le ha colado en El nacimiento de la tragedia, y también ve con otros ojos a Wagner, es exigente también con sus amigos, con aquellos que le rodean, y de repente ya no ve en Wagner ese personaje que él había creído que iba a recuperar el pensamiento trágico para la contemporaneidad de Nietzsche, sino que más bien lo empieza a ver como un reducto de todos aquellos que para Nietzsche son cobardes porque no se pueden enfrentar a la vida en lo que tiene de dionisíaca, ¿no? Y tienen que aferrarse a formas que tiene o que quieren entender como definitivas, y ve a Wagner uno más de ese movimiento, ¿no? Lo que él había creído ver como pensamiento trágico, esa valentía de enfrentarse a la vida, a lo que no puedo controlar de ella, como nos muestra Edipo, ¿no? Al final de Edipo Rey. Más bien Wagner propone otro tipo de experiencia. Es una experiencia que tiene mucho que ver con el abandonarse relacionado con un nacionalismo muy férreo alemán, porque para Nietzsche todo lo que tenga que ver con el grupo es un modo de abandonarnos, de renunciar a nosotros mismos, de olvidarnos de nuestra propia singularidad y someternos a las directrices de un grupo. Nietzsche jamás va a estar de acuerdo con eso. No quiere ni siquiera que imitemos a Zaratustra. Zaratustra no quiere imitadores, es decir, tiene que ser un movimiento genuinamente o muy genuino y singular. Entonces, en esta segunda etapa, donde hace esta purga, sobre todo se ve con Wagner, con la ruptura con Wagner, también se ve Lo que pasa es que es muy difícil trazar líneas así muy definitivas, porque cuando uno investiga a Nietzsche, pues por ejemplo, Demócrito es un autor que viene muy bien para explicar esta segunda etapa. Sin embargo, escribe sobre Demócrito ya en la primera. Y ya en la primera hay elementos que son discordantes en cuanto al romanticismo, por decirlo así, y que anuncian la segunda etapa. Es decir, a mí me parece que en cada etapa Nietzsche ya es muy Nietzsche, por así decir, ¿no? No es que haya un cambio radical, sino que ya se ve lo que va a florecer, ¿no? De ahí. Pero bueno, en esta segunda etapa está Wagner en la quinta sesión, está Demócrito en la tercera. Demócrito es un muy buen personaje para introducir esta etapa positivista, cientificista, porque lo considera el primer científico, ¿no? El primero que tiene una mirada científica, el primer griego que se atreve a explicar las cosas, no con mitos, sino solo recurriendo al cuerpo,
no haciendo metafísica desde planos abstractos como hace Platón, el mundo de las ideas que rige el mundo material, sino basándose en lo que tiene delante, que es la materia. Y desde la materia explicar la materia y aceptar que solo existe eso, ¿no? Para él, el primero que lo hace es Demócrito y por eso le merece mucho respeto Demócrito, ¿no? Es un autor que le encanta a Nietzsche desde el principio. Y además nos dice que va tan en la línea con lo que él explica contra el platonismo que Platón mismo odiaba a Demócrito. Llega un momento en el que Platón quiere quemar los escritos de Demócrito, ¿no? Porque justamente se le opone a su sistema idealista. Demócrito es todo lo contrario, materialista. Y Platón al final le disuade pensar, no los quema al pensar que total el mal ya está hecho y los textos ya están muy difundidos, pero está el odio que siente el idealismo contra el materialismo, ¿no? Que hasta Platón quiso quemar los escritos de Demócrito. Bueno, entonces sería la tercera sesión con Demócrito. Luego en la cuarta habla un poco de Schopenhauer y Kant, ¿no? Por el tema del idealismo, que sería como una evolución también, el idealismo kantiano sería como una evolución del platonismo, por así decir, de esa tendencia a querer explicar la realidad con unos esquemas cerrados. Y acabo con Richard Wagner porque me permite también ver muy bien la evolución de ese primer Nietzsche, adorador de Wagner, a todo lo contrario, ¿no? Que será el Nietzsche contra Wagner. Estas dos etapas finales o una etapa, dependiendo de la cita del autor, ¿dónde lo abordas? ¿Cómo lo abordas? Sí, la última etapa yo no lo traté como dos etapas diferentes, lo traté como una sola etapa, que es la etapa afirmativa. Él ha estado criticando toda la tradición occidental, pero claro, llega un momento, muy bien, la crítica está genial, pero tienes que proponer una alternativa, no te puedes quedar en la crítica. Entonces Nietzsche realmente tiene una propuesta muy potente. Y bueno, igual me pasa lo mismo que con todos los otros temas que se abordan con este autor, y es que está tratado de principio a final, pero bueno, para explicarlo uno tiene que dividir un poco entre etapas, pero realmente encontramos un poco de todo en todas partes, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, la tercera etapa la trato en las sesiones 6, 7 y 8. Y yo lo hice, bueno, la sesión 6 es importante porque justo en esa, como entro en la etapa afirmativa, pensé que era un buen momento para explayarme en las etapas de Nietzsche, porque no me parece que, o no me pareció que tuviera mucho sentido que yo en la primera clase me metiera en las etapas de Nietzsche sin haber explicado muchos conceptos, porque era imposible entender de qué estaba hablando, ¿no? Sin haber visto a qué me estaba refiriendo con cada concepto. Aquí que los alumnos ya conocían muy bien la metafísica de artista y el cientificismo, ¿no? Que se llama el periodo ilustrado de Nietzsche, ya me daba pie a hablar de estas dos etapas pues muy bien, los alumnos ya tenían un muy buen dominio de los conceptos y introducir la tercera, que era la etapa del mensaje. Así que esta sexta sesión, sobre todo, empecé a hablar de Epicuro, pero sobre todo hago mucho hincapié en las etapas de Nietzsche y es una buena sesión para alguien que ya esté o ya se haya introducido en el pensamiento nietzscheano y quiera tener como una perspectiva, una panorámica de cuáles son sus etapas. Lo hago en la sexta. Y bueno, luego en la séptima y en la octava, pues lo hago a través o de la mano de autores que me permiten hablar de esta etapa afirmativa de Nietzsche. La séptima la dedico a Epicuro. Yo hice justo mi trabajo fin de grado de Epicuro y Nietzsche. Y hablo de Epicuro y de Stendhal, ¿no? De Stendhal ya he hablado un poco antes, que es como aquel que me permite mostrar la aristocracia espiritual de la que está hablando Nietzsche. Y luego está Epicuro. Epicuro escribe en una época muy parecida a la nietzscheana, que es el momento en el que bueno, Atenas está en plena decadencia después de la muerte de Alejandro Magno. Y en esa etapa de crisis, como la etapa de crisis del nihilismo, permite a estos autores tener una apuesta propia, ¿no? Una propuesta propia. Y por eso son autores afirmativos en el sentido de que tienen una alternativa. Y en ese sentido Nietzsche y Epicuro se van a parecer mucho. De todas formas, ahora que menciona Epicuro, en cada uno de los autores que fui tratando, por ejemplo, Schopenhauer o Wagner o Demócrito, no en Demócrito no, porque en realidad no hay mucho que le critique a Demócrito, pero con Epicuro también, siempre hablábamos de las divergencias y de las convergencias, ¿no? De aquello con lo que Nietzsche está de acuerdo y aquello con lo que no, porque Nietzsche es un autor muy crítico consigo mismo y con los demás, entonces no habla prácticamente de nadie al 100% bien, ¿no? Es decir, siempre tiene algo que contraponer a ese autor del que habla.
Y en el caso de Epicuro no es una excepción. Coinciden en muchísimo, pero también hay una parte en la que son divergentes. Sin embargo, Epicuro viene muy bien para esta etapa afirmativa porque Epicuro es discípulo de Demócrito, también es un afirmador del cuerpo, ¿no? Eso a Nietzsche le encanta, por supuesto. Y Epicuro propone, digamos, volver a construirnos en esta época de decadencia, que en su caso es por la caída de Atenas, de la muerte de Alejandro Magno, volver a construirnos teniendo en cuenta nuestro cuerpo, solo nuestro cuerpo. En su caso, las necesidades que manifiesta este cuerpo. Y es una mirada muy parecida a la nietzscheana, ¿no? También teniendo solo en cuenta nuestro propio cuerpo. Lo único es que lo que van a querer uno y otro sí que no va a ser lo mismo. Epicuro se conforma, digamos, entiende el placer como ausencia de dolor y lo que quiere es como calmar las necesidades del cuerpo con lo mínimo posible para no depender y no sufrir por el entorno, por ejemplo. El hambre, ¿no? Que es una necesidad universal de los cuerpos, ¿vale? Pues el hambre se puede saciar, según él, el hambre y la sed con pan y agua. Pues si yo puedo saciar con pan y agua, para no volverme dependiente pues de comidas más lujosas o más exquisitas y que no pueda conseguir porque la situación política y social es muy inestable, pues voy a acostumbrarme a comer solo pan y a beber solo agua, de tal modo que así satisfaga mi cuerpo y no tenga esa necesidad, ¿no? De comer algo mucho más lujoso, ¿no? Y así, con esa ausencia de dolor, por desear algo que no puedo tener, me quedo en un estado placentero. Para Nietzsche esta mirada es una mirada decadente, porque Nietzsche piensa lo grande. Entonces, eso le parece otra vez cobarde, ¿no? El que se conforma con poco. Para él el deseo tiene que saciarse y tiene que ir a más, ¿no? Ahí también se contrapone a Schopenhauer y tiene que ir a más, eso es la voluntad de poder. Y además la voluntad de poder, según nos explica Nietzsche, no busca el placer, solo busca la expansión o la conquista, busca ser más, busca potenciarse aunque le cueste la vida, ¿no? Como nos pone de ejemplo con la aristocracia guerrera, que evidentemente pues una actividad como la guerra, pues eso ni puede proporcionar mucho placer, ¿verdad? Ni puede proporcionar una vida muy cómoda. Sin embargo, es aquello a lo que tiende el guerrero, aquello que le permite sentirse más potenciado, ¿no? Es aquello a lo que tiende y por tanto tiene que ser fiel a esa tendencia, ¿no? Aunque le cueste la vida. Entonces son miradas muy diferentes. Y bueno, ya acabé con una sesión de Nietzsche, Dostoyevsky, la mujer, para esa etapa afirmativa, porque la mirada que Nietzsche vierte sobre la mujer realmente se comprende muy bien una vez hemos visto todo el desarrollo de su pensamiento. Bueno, esa fue la última sesión, es la única que duró solo una hora porque los alumnos tenían un examen, las demás sesiones son de 2 horas. Algo que me llama mucho la atención es esta, quizá que puede contraponer un poco a la persona que se quiera acercar al pensamiento, cómo ver que su última obra va muy de la mano casi con este evento del caballo, ¿no? Y esta situación en cuanto él queda relegado, cómo poder, no justificar, pero cómo a lo mejor no contrapuntear ese sentido de que quizá puedes llegar a pensar a priori desde lejos, oye, pues, toda su obra y de repente manda y a los días termina pues, totalmente nulificado. Este, esta parte, ¿cómo lo puedes tú explicar desde esta perspectiva académica? A mí el ecce homo, esto es una discusión que está muy abierta dentro del ámbito nietzscheano. El ecce homo me parece una obra brillante y excelente. A mí no me parece de ningún modo la obra de una persona que ya esté inmersa en la locura, en absoluto. Me parece muy brillante. Además, me parece que ve con una lucidez todo lo que ha ido haciendo, cómo va, digamos, bueno, calibrando su obra, su aportación, cuál ha sido, digamos, su misión, ¿no? La misión que ha tenido el mensaje nietzscheano, me parece una obra excelente. Además, una vez manejamos los conceptos nietzscheanos, es fantástica para orientarnos en su pensamiento, porque es el autor hablando sobre el autor. En realidad, mejor orientación que esa, imposible. Y sí que es verdad que envió los últimos cambios a la imprenta 5 días antes del episodio del caballo de Turín, ¿no? Bueno, este episodio en el que abraza al caballo y realmente ya cae en la locura. ¿Cómo explicarlo? La verdad es que Nietzsche había leído lo de esta imagen del caballo, es una imagen muy rusa, tener compasión por los animales y que se manifieste.
a través de la figura del caballo aparece tanto en Tolstoy como en Dostoyevsky. Y no me acuerdo bien porque lo investigué hace tiempo. Creo que lo leyó en Tolstoy, pero justamente en Dostoyevsky, no, leyó otras obras de Dostoyevsky, pero no esta en la que sale el caballo, que si no recuerdo mal, porque ya te digo, lo investigué hace tiempo, era Los hermanos Karamazov, pero no me acuerdo bien. Y pues quién sabe si esa imagen le había afectado hasta el punto de replicar ese episodio una vez lo vivió, ¿no? O o tuvo la oportunidad de replicarlo en vida. No lo sé, no. Es difícil también de saber qué se le pasó a él por la cabeza para llevar a cabo esa acción. Ya para ir cerrando, ¿cuál sería tu libro, tu obra favorita? ¿Y por qué? Mi obra favorita, ¿de O Nietzsche o en general? no, de Nietzsche, que aprovecho que estamos en el contexto nietzscheano. Mi obra favorita de Nietzsche. O si no la favorita, quizá un poquito la que más tiene como más juego, más hay un clic ahí muy especial. Pues diría el Ecce Homo, de hecho, el Ecce Homo me encanta, sobre todo esos capítulos que tienen, que no está hablando de obras, sino que habla de sí mismo, por qué soy tan inteligente, por qué escribo tan buenos libros, esa parte me encanta, porque la veo también muy aclaratoria, habla de forma tan directa que es casi imposible que a uno se le escape el significado, ¿no? Me gusta mucho, bueno, y por supuesto el Zaratustra me parece una obra maestra. No sé cómo fue capaz de escribir eso, no lo entiendo, porque rompe con los géneros a los que estamos acostumbrados y hace un híbrido, ¿no? Entre un libro de un profeta en el que parece que nos viene a hablar de una nueva religión, sin que eso sea en absoluto una religión. Me parece eso, vamos, alucinante, es decir, es un hito dentro de la escritura filosófica. Zaratustra, desde luego. ¿Cómo, cómo se llamaría si al día de hoy tuvieras que a lo mejor escribir un libro de tu vida, hasta el día de hoy? ¿Cómo, cuál sería el título de esa obra? Un libro sobre mi vida a día de hoy. La verdad es que no tengo ni idea. Creo que en ese sentido me siento joven y todavía no he pensado en cómo sería un libro que tratara sobre mi vida. Lo que creo que ya te comenté, sí estoy en un proyecto de escribir un libro sobre cómo ser nietzscheano en el siglo XXI. Y ahora mismo la verdad es que ese tema me encanta y me interesa porque Nietzsche no tiene ningún sentido si no lo llevamos a la actualidad. Al final, ningún autor, los autores son herramientas que tenemos que, o yo considero que debemos de apropiarnos de esas herramientas para pensar nuestro presente y además pensarlo desde nosotros, sin ni siquiera ser completamente nietzscheano, ¿no? Ni siquiera Nietzsche querría que fuéramos completamente nietzscheanos. Así que por lo pronto me atrevo con ese y a la larga no lo sé. ¿Y qué consejo a lo mejor le pudieras dar, ya como cierre, a alguien que, a lo mejor alguien que te vaya a ver en estos vídeos, o alguien que solo le da curiosidad a Nick, pero tiene como que quizá no sabe cómo acercarse? Y ¿qué consejo le pudieras dar? El consejo que yo le doy a alguien que se esté iniciando no solo en Nietzsche, sino en la filosofía en general, es la perseverancia. Es decir, no tiene nada que ver leer novelas, que es lo que yo hacía en filología, con leer ensayo filosófico, que es lo que hice luego en filosofía. Me costó dar el paso y hay que entender que exige otra forma de concentración que muchísimo más elevada, es decir, en cada página uno debe estar con los cinco sentidos, se avanza muy lentamente, sobre todo al principio, y además hay una etapa de introducción a los conceptos de ese autor. Es casi como aprender una lengua nueva a pequeña escala, claro, porque hay que dominar los conceptos que utiliza el autor, que en cada autor son diferentes, hay que entenderlos bien, y una vez tenemos sentadas esas bases ya todo se vuelve muy placentero y leer ese autor es fantástico, pero al principio siempre es una experiencia, incluso diría que un poco desagradable porque exige mucha concentración, uno no se entera de nada, no sabe por dónde va y como que tiene que persistir hasta enterarse bien cómo está usando ese autor los conceptos. Ese sería mi consejo, la perseverancia y no escatimar en esfuerzo por definir conceptos, los conceptos que uno vea que son clave en ese autor. En el caso de Nietzsche, pues los tratamos en el curso, ¿no? Como sería el superhombre, el espíritu libre, la parábola del niño, bueno, el camello, el león, el niño, todos estos, digamos, el eterno retorno.
todos estos conceptos tan fuertes y tan cargados de significado hay que manejarlos bien para entender de qué está tratando el autor, pero no solo con Nietzsche, sino con cualquier autor filosófico. Ese sería mi consejo. ¿Cómo te pueden contactar si quieren, a lo mejor tienen más interés en ti? ¿Cómo pueden seguir tus trabajos? O sea, que pueden llegar. Bueno, yo tengo un correo electrónico de la universidad que es público. A ese correo siempre se me puede escribir. Y con mi nombre completo, que es Laura Rodríguez Frías, porque ya sabemos que hay muchas Laura Rodríguez Frías, pues siempre aparecen en YouTube las conferencias que voy dando. Y bueno, yo creo que también los libros que vaya sacando también es una buena forma de estar en contacto. Y redes sociales, la verdad es que yo solo utilizo Facebook. Pero bueno, también sería una buena forma, porque siempre voy publicando por ahí también lo que voy haciendo. Claro, pues muchísimas gracias por esta charla, clase de todo que estuvo y bueno, invitar a todos los que nos escuchen que pues, se metan en los videos a esta lista que vamos a generar para que estén ahí interesados también, puedan descubrir a un gran autor, es una óptica pues, básica, pero al mismo tiempo, aunque es básica, es profunda y permite generar precisamente este amor por acercarse a él de una forma ya individual. Gracias, Laura. Pues muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, por invitarme de nuevo y por pasar conmigo esta tarde. Me lo he pasado genial y ha sido también muy interesante para mí.